¿Escuchó el discurso de Orsi ayer en Naciones Unidas? Sí. ¿Qué le pareció? Es Yamandú. Me pareció correcto, me pareció como es él. No pedamos grandes estridencias ni grandes elucubraciones, pero yo no sé hasta dónde, eso no lo sé, porque eso sería hacer futurología. Hasta dónde efectivamente él puede aguantar esa situación de frenar a la barra más pesada, porque al mismo tiempo mi querido amigo Daniel Cayane, que también nos llevamos muy bien, estaba haciendo, no sé dónde, pero le hicieron un reportaje donde dijo cosas gravísimas con respecto a la situación de Gaza y de Israel, que es grave, por supuesto, pero en un sentido diferente al de Yamandú. Entonces yo digo, ¿eso qué es una estrategia? Y probablemente, porque ¿tiene que mantener el equilibrio dentro del frente? Sí. Ahora, dentro del frente prácticamente ahora no hay más sectores moderados. Son todos sectores radicales. Nosotros hablábamos hace un rato de que parecía ir bien por el camino del medio, pero siempre. Desde el punto ¿Hasta de vista cuándo se va a aguantar? No sé. De la colectividad judía se sintió como un discurso pro-Palestina. Y lo que pasa que la situación, yo estoy muy metida con esos temas desde hace añares, no ahora. Mi padre en el año 62 fue víctima en aquella época había bandas nazis, que mi padre, por ser de izquierda, le llegó una carta amenaza. Bandas nazis siempre existieron en el Uruguay. Hay un libro, Los nazis en el Uruguay, donde se muestra de hace muchos años, donde se muestra una bandera del partido nazi en el edificio del Correo. Vieron que tiene una cúpula bien alta. Bueno, hay que tener una bandera nazi ahí un tiempo, no sé cuánto estuvo. Y lo que aparece como un discurso demasiado conciliador, cuando hay un Estado democrático como es Israel, que es la única democracia del Oriente, que se está enfrentando a una banda terrorista, puede parecer un discurso demasiado tibio. A mí no me disgustó, porque de alguna manera, sin saber yo cómo es que internamente están procesando las cosas, fue tibio, pero con los sectores radicales que hay dentro del frente, donde tenés una senadora con la cual me llevo bárbaro, pero el otro día también un discurso Viva Palestina Libre. Entonces, es el presidente de la República. Yo creo que él está entendiendo lo que es la media de los uruguayos. Que a mí me hubiera gustado un discurso diferente, sí. Si hubiera sido Luis Lacalle Pou, hubiera sido distinto. Pero son líderes de sectores políticos diferentes. Y yo le reconozco a Yamandú la capacidad de mantener el equilibrio, que a veces a nosotros nos molesta un poco, porque que lo quisiéramos con más definiciones, pero él está en medio de una batalla bastante fuerte interna del frente, ¿no? El tema de los tupas y los bolches no se superó nunca. ¿Qué elementos concretos tenés sobre lo de Nisman, que se sabe menos que lo de Lamia, ¿no? Se sabe menos, depende. Es decir, la Embajada de Israel, el Mossad, los Estados Unidos y los servicios de inteligencia de Argentina, fuera del kirchnerismo, por supuesto, pero se sabe mucho más. Tanto que la Cámara de Casación ordenó la investigación como un homicidio. Lo que se desconoce, y probablemente nunca se sepa, a los autores materiales. Lo que sí se sabe son los autores intelectuales, que no es muy difícil decirlo. Pero respecto a la casa... La casa, eso es una cosa que... Sí, claro, porque ayer estaba... Vamos a ubicar la casa que está en la Avenida casa, Rivera, mira, entre si hubiera Boulevard y sabido, Casinoni. traía la carpeta, porque yo tengo el certificado notarial conmigo siempre. Yo tengo la caja fuerte en mi casa, por favor que no me vayan a robar la casa por la caja fuerte, porque es lo único que hay. Se comprobó que una casa de la calle Rivera, no me acuerdo de memoria el número, se utilizó para organizar parte del atentado de la AMIA. Incluso hay una secuencia, digo el nombre de la empresa, pero sobre las últimas reuniones en Buquebús, o sea, sobre el río, se terminaron de ajustar algunas cosas. Y entonces se hablaba de esa casa, a mí me interesó con el número de puerta.
uno que está en la justicia argentina, se saca un certificado, es muy fácil, se entra a la intendencia y se sabe el número de padrón. Entonces yo saco un certificado, y esa casa en la avenida Rivera pertenecía a la embajada de Irán, directamente. Eso con otras cosas que hay cosas que las puedo decir, otras que no por hacerme la misteriosa, pero miren que estamos tratando con cosas pesadas. Esa casa que estaba al nombre de la embajada de Irán, un día hacen una venta simulada, porque se la pasaron a Moshe Rabani, que es uno de los sindicados como autor intelectual del atentado de la Dama y del asesinato de Nisman. Y después esa se vende, de verdad, 3 meses después del homicidio de Nisman. O sea, el homicidio de Nisman tiene muchos más autores, coautores, y apoyo de inteligencia en el gobierno argentino, que tal vez lo de la AMIA, pero todo es tal vez. Pasaron muchos años, senadora, entre un hecho y otro. En 94 el atentado a la AMIA, suponiendo que hubiese sido antes, además la planificación, y casi 20 años después el asesinato o la muerte de Nisman. Pero Nisman tenía todo, hay que leer los documentos, la acusación y otros. Sí, pero me refiero al tema de la casa. ¿Cómo se vinculás una cosa con la otra? Porque siguió siendo de todo el tiempo, fue de la embajada de Irán y de Moshe Rabani. Y la vendieron la venta posterior al homicidio es lo que te hace también atar una cosa con la otra. Pero además no hay dudas que hubo. A ver, se puede decir un 1%, se sabe parte, pero sí, claro, es así. Ahora, a mí no me preocupa demasiado si lo organizaron acá o no, o qué parte se organizó acá. Lo que importa, sí me importa saber que nosotros tenemos células dormidas acá en el Cono Sur, en la parte de la frontera, de la triple frontera. Nosotros células terroristas. Sí. ¿Seguís defendiendo lo que hace el gobierno israelí? Sí, no, yo no defiendo al gobierno israelí, no me pronuncio por Netanyahu, porque parto de la base que Israel es la única democracia, vuelvo a repetir. El pueblo israelí es el que tiene que juzgar a su gobierno, probablemente, que fue electo democráticamente, probablemente le cobren algunas cuentas a Netanyahu cuando esto termine, no solamente por haber fallado la defensa, porque en el fondo el 7 de octubre del 23 hubo una falla en la defensa, se le acusa, pero bueno, hasta que de algunos episodios de corrupción, pero cuando uno lo que tiene delante es un grupo terrorista en cuyo estatuto de definición, que hay que leerlo, se te hiela la sangre, no es solamente la destrucción del Estado de Israel y la desaparición de los judíos de la faz de la tierra, es contra toda la cultura occidental. Graciela, ¿y el reconocimiento del Estado palestino? Por lo menos en los últimos años Palestina tuvo 5 veces la oportunidad de tener un Estado y de tener un Estado libre, independiente. El reconocimiento de los 2 estados, estamos de acuerdo. Lo que los países que están reconociendo es simbólico. ¿Dónde? ¿Cómo? Porque mientras jamás, que desde el año 2006 dio un golpe de Estado en la Franja de Gaza y domina al pueblo palestino, porque nosotros estamos tratando, digo nosotros quienes estamos en esta causa, también defendiendo al pueblo palestino, que vive absolutamente prisionero de la dictadura de Hamás. Yo he visto, porque nos han mostrado los subterráneos, los túneles. Hay más túneles en Gaza que en Nueva York. Es decir, casas edificadas, es decir, con baños, con cocinas, que son túneles, son casas entre comillas, pero bueno, túneles, donde han puesto incluso a los secuestrados, pero además viven y debajo de los hospitales. En camino de esa pacificación o de esa supuesta liberación se llevan puestos un montón de gente, se llevan puestos niños, se llevan puestos civiles que nada tienen que ver con toda esta discusión. Bueno, hay una cosa que hace Israel, que porque además lo que Israel está perdiendo es la batalla propagandística. Eso no hay ninguna duda, que la propaganda de Hamás con algunos gobiernos y algunas cadenas internacionales. ¿Te parece que es propaganda? Es solo comunicación. No solo propaganda. Digo que hay cosas que se dicen falsamente que la gente la toma como verdadero. Cuando se hace ataques que pueden afectar y que afectan obviamente a la población civil, se avisa, hasta con volantes.
Lo que pasa es que los palestinos que no son terroristas están prisioneros de su propio gobierno de Hamás. Ahora, a mí cuando me dicen que hay muertes, yo soy profesora de historia, pero cualquiera que ha visto películas, no más, imagínense ustedes que algún país del occidente le hubiera pedido a Inglaterra, para no meternos con Estados Unidos, que pararan las invasiones, o la Unión Soviética, para quedar bien con los dos lados. Detengan el avance contra el nazismo porque están muriendo personas. Sí, 45 millones de muertos y 90 millones de víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno tiene que, desgraciadamente, decir hasta dónde tenemos que ir para que la humanidad no retroceda. Si hubiera ganado el nazismo, retrocedíamos 2000 años. Entonces, por supuesto que duelen las muertes. ¿A quién no le puede doler las muertes? Pero ese límite se cruzó. Y no hay más a tu remedio. juicio, ya se sobrepasó ese hasta dónde. Sí, claro, es que no hay límite cuando se lucha contra el terror. No, pero no decía recién, hay que decir hasta dónde uno está dispuesto a. Por eso, y yo estoy dispuesta con tal de que se borre a Hamás de la faz de la tierra, y a Irán fundamentalmente, que es el que financia, porque Irán es el que financia, y financió a Maduro y lo sigue financiando, y financió a Cuba y lo sigue financiando. Obvio que sí, porque es terrible, pero tenemos que eliminar el riesgo. Que siga muriendo gente. No es que esté dispuesta a que siga muriendo gente. ¿Quién puede estar dispuesto? Pero te termino la frase porque no la terminaste vos. Pues no la terminé. Puse como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. ¿Les parece poco? Hay 48 rehenes aún y el cese el fuego lo tiene que dar Hamás, que es el grupo terrorista. Cuando hablamos de reflexiones, ¿no? Se cargan las tintas sobre ese año electivo o sobre ese año de elecciones y no sobre todo el gobierno. ¿Crees que hay alguna reflexión para hacer sobre el gobierno que termina tomando a la gente o termina haciendo que la gente decida por otra? Que hubo algunos errores que se cometieron, sí. Que no se defendieron, de repente no se hizo una batalla cultural, entre comillas si quieren, para aclarar más las cosas, probablemente sí. Nos confiamos demasiado en que como no hubo ningún episodio de corrupción, se nos imputaron, porque la verdad que las cosas que ustedes ya saben han sido errores hasta ingenuidad. Astesiano, por ejemplo. Marcet. Por ejemplo, Astesiano, ahora ustedes lo están conociendo, ¿no? No quiero hablar de él porque le encanta y después me cae. Pero ustedes ya ven lo que es. Yo dije desde el principio que quién era un patovica, que lo conocimos todos cuando Luis fue, lo conocimos. Nos cuidaba a todos, a mí no, porque no me gusta, pero a Luis, al presidente, a su familia. Y muchas veces yo vi que estaban la campaña publicitaria, que para mí no fue buena, lo dije desde el primer momento. No estoy de acuerdo que se le carguen todas las pilas a todas las culpas a Delgado, ni muchísimo menos. Obvio que yo al principio casi lo mato. Tú dijiste que Argimón había operado con el Frente Amplio durante 5 años. Sí. Y dije también... Has cuestionado mucho también a Ripoll. Dije, no, a Ripoll personalmente no. Bueno, la elección de Ripoll. Yo he dicho sistemáticamente que a Ripoll no hay que indilgarle ninguna responsabilidad. Ella, no es culpa de ella ni responsabilidad de ella. ¿Lo de Argimón lo seguís sosteniendo? Sí, lo que me corregí fue, me hice autocrítica, porque yo también me hago autocrítica en el verbo. No debiera haber dicho operar. ¿Y qué hizo? Ponerse de acuerdo por las espaldas nuestras, muchas cosas muy importantes. Pero ponerse de acuerdo por las espaldas es operar en el fondo. ¿Cuál es la diferencia? Claro. No, bueno, el verbo. ¿Te resbalan los insultos? Totalmente. Te veo, por eso te veo. Absolutamente, no me preocupa. Siempre digo, no se molesten. Primero porque no leo los comentarios. No los leo. Pues, o sea, no separás insulto de crítica. O sea, comentario crítico porque los seguidores que son críticos, sí, los conozco, tienen nombre y apellido. O sea que sí, los lees, los atendés. Lo que no escuchás son los insultos. No leo los comentarios de gente que no conozco. Y además, sinceramente, a mí me importa muy poco lo que digan de mí. Yo tengo la conciencia absolutamente tranquila. Si me equivoco, lo reconozco. Si considero que tengo que mantener cosas que otros consideran errores, las voy a mantener. No me mueve un pelo.